¿Qué riesgos enfrenta México frente al entorno internacional? ¿Qué tanto daño podría hacerle al país el enfrentamiento entre China y los Estados Unidos? La voz de un experto, el economista Jorge Chávez Presa, en hashtag Tu Economía en Juego. Este 2019 enfrenta grandes retos precisamente porque la economía mundial va a crecer mucho menos. Pero además está el tema del proteccionismo, uno de los grandes desafíos, no solo para México, sino para todas las economías a nivel global. Así que bueno, pues este es el tema. ¿Cuáles son las palancas de política monetaria y de política fiscal que tiene el gobierno de México y el Banco de México para acomodarse a lo que está ocurriendo en el mundo? De eso vamos a hablar justamente en esta edición. Acompáñenos. En un escenario incierto, Hoy más que nunca tu economía y la mía están en juego. ¿Cómo te van a afectar las nuevas decisiones? ¿Tu dinero te va a alcanzar o no? Si no hay confianza, los inversionistas se van. Exacto. Soy Alberto Aguilar, Don Dinero, y sé que para ti cada peso cuenta. soy Alberto Barranco. En el mundo de las finanzas, nada se me escapa. Y yo soy Carlos Mota. Portafolios, empresas y movimientos monetarios es lo mío. Los tres buscamos respuestas de todos los involucrados, desde gobernantes hasta empresarios. Hashtag Tu Economía en Juego te da respuestas claras y entendibles. ¿Quién, cuándo, pero sobre todo, cómo le van a hacer? La economía, cuando está en juego, debe merecer nuestra atención. Y que esta toma de decisiones sea favorable para nuestra familia y nuestro día a día. Por eso, hashtag Tu Economía en Juego comienza ya. Muy buenas noches, bienvenidos a Hashtag Tu Economía en Juego. Hoy nos acompaña un economista de mucha reputación en nuestro país, Jorge Chávez Presa, a quien agradecemos mucho que esté con nosotros por acá. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido. Oye, Carlos, muchísimas gracias. La invitación, don Alberto. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Alberto Aguilar, ¿cómo estás? Hola, Carlos. Gusto, Gracias, buenas noches. Alberto Barranco, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Gracias. Jorge, hablar un poco de la situación económica mundial, lo que ha ocurrido en el mundo, en México. No es fácil, yo creo, describir en este momento la situación económica mundial en Estados Unidos, China, el comercio, son temas que están impactando mucho. ¿Cuál es tu valoración de los aspectos clave en este arranque de 2019 que hemos tenido? Bueno, para consuelo, ya la volatilidad que vimos en 2018 con la llegada del presidente Trump y sus confrontaciones con China se han apaciguado. Y eso lo vemos fundamentalmente en la recuperación de los mercados. Recordemos que 2018, pues, las bolsas tuvieron uno de los peores cierres. El señor Trump, con su política expansionista, incrementó la tasa de interés del bono del Tesoro, lo cual le generó grandes minusvalías a todos los fondos, y luego meterse en un pleito con China por tarifas, independientemente de los méritos y lo que no tenga. Entonces, esa volatilidad se ha tranquilizado. Sin embargo, ese motor de crecimiento, especialmente por esos esteroides o vitaminas extras que se pegó la economía norteamericana con su reforma fiscal, que fue un estímulo impresionante, poco a poco está perdiendo vigor. Y por lo tanto estamos viendo ya también ligeras desaceleraciones. Jorge, precisamente te iba a preguntar, ¿qué estás viendo para la economía de los Estados Unidos que es tan importante para nuestro país, dado que depende de nuestro comercio, pues enteramente, el 80% de nuestro comercio va hacia Estados Unidos? ¿Qué estás viendo? Bueno, lo que yo estoy viendo es que la Reserva Federal ya también se está moderando y el margen de maniobra que se estaba construyendo para poder reaccionar en caso de una recesión, y para ello estaba subiendo la tasa de interés, ya también dijeron, no vamos a subir más las tasas de interés. No, ellos no quieren ser los que echen a perder la fiesta de crecimiento económico en los Estados Unidos. Ellos no quieren ser. Entonces, eso nos ayuda. Entonces, vamos a seguir viendo un crecimiento económico de Estados Unidos, pero menor al que tuvimos el año pasado. Eso es lo que yo vería en la economía norteamericana. ¿Cuál sería tu estimación? Pues yo creo que de un crecimiento económico que 2.9, ¿no? 2.9, que es lo que se estima en 2018, yo veo un 2.5 de crecimiento para 2019. Y un menor crecimiento para 2020. Uno de los temas que se ha letargado es el tratado trilateral entre México, Estados Unidos y Canadá,
Parece que pues no hay mucho, después del entusiasmo que generó finalmente llegar a una negociación, como que ahora ya no hay tanto entusiasmo, como que ya se fue frenando el asunto. ¿Qué pasaría si Estados Unidos mantiene ese impas durante quizás 1 o 2 años? ¿Y qué pasaría también si en ese marco Estados Unidos insiste en su política de aranceles bajo criterios de carácter a veces discutible? Alberto, lo que estás planteando es muy interesante y es lo que le ha metido ruido. Hemos pasado de la medición de riesgos a incertidumbre, que es donde no le podemos establecer una distribución de riesgo. Y eso es lo que ha hecho el señor Trump. O sea, le ha metido incertidumbre a la economía y eso ahorita entró, como dices tú, yo creo que la opción en un descanso, pero pronto va a tener que llegar a votarse. Recordemos que el presidente Trump perdió la mayoría que tenía, o su partido perdió la mayoría el Congreso de Representantes. En la Cámara de Representantes, el equivalente a nuestra Cámara de Diputados. Pero el señor Trump tiene ese objetivo, tiene un objetivo de reelegirse muy difícil para 2000, y uno de sus logros fue cumplir con esa promesa de campaña de terminar con el Telecán, y ahora es el TEMEC, o el que US... MCA, ¿no? Es MCA, ¿no? Entonces, él sí tiene un incentivo, creo yo, a buscar su aprobación. Lo que aquí vamos a ver es que otra vez los demócratas seguramente nos van a sacar alguna sorpresa, pero creo que cuando esto vaya a discutirse nos va a meter volatilidad. Las palancas de política monetaria y fiscal del gobierno de México en este contexto global son hoy las adecuadas. ¿Cómo las ves? A ver, yo creo que una de las cosas positivas de la nueva administración es que presentó un paquete económico en términos de los números razonable. Se habían comprometido en presentar un superávit primario, es decir, una diferencia entre ingresos y gastos, excluyendo el costo financiero de la deuda de alrededor de 1% del PIB. Lo cumplieron, pero ya salió el informe de finanzas públicas y todo lo que nosotros preveíamos de que la baja de impuestos en la frontera, reducir la tasa del IVA del 16 al 8% y la del impuesto de la renta, pasarla del 30% a las empresas al 20%, ¿no? Al menos en el IVA ya se reflejó esa caída. Tuvimos la caída más importante en términos. Pero, por el otro lado, en términos de su superávit y en términos de lo que ellos traen en programa, están cumpliéndolo. Si lo comparamos con respecto al año anterior, no. Y aquí es donde yo creo que están siendo sometidos a prueba, más que nada por el caso de una cosa que también no lo hizo la actual administración y sí recibió. Es la primera vez que una administración le deja a otra un Petróleos Mexicanos hecho pedazos. Eso no lo habíamos visto en ninguna administración, en ningún cambio de gobierno, y esa es la primera ocasión. Bueno, de hecho, Pemex está técnicamente quebrado. El valor de sus pasivos. Entonces, traen muchas cosas difíciles que manejar esta actual administración, pero tienen un buen equipo y yo creo lo más importante, existen los mecanismos, dada la estabilidad y la reputación que logró México, de poder resolver la difícil prueba que es la deuda de Petróleos Mexicanos. ¿Qué papel juega México en el entorno internacional? ¿Cómo lo ven a México en este momento? Bueno, México es una economía relativamente pequeña, ¿no? Lo que sí nos ven es, somos tanto Canadá como nosotros, pues somos los únicos vecinos, ellos al norte, nosotros al sur, por lo cual México tiene que esforzarse más que otras economías para que no solo su ventaja geográfica sea la forma de atraer. De hecho, esa no es la manera como vamos a atraer inversión. Lo que sucede ahora, y especialmente el discurso del presidente López Obrador, que al decir que hay un cambio de régimen, lo cual es muy bueno, especialmente como lo ha definido, de una lucha contra la corrupción, lo que no hemos visto, ¿qué significa ese cambio de régimen? Y aquí quisiera ser yo muy Douglas North, ¿no? O citarlo a él. Cambiar régimen significa cambiar la infraestructura de incentivos en la economía.
Y son los incentivos de inversión, los incentivos de ahorro y los incentivos de trabajo. Y eso no sabemos dónde se están acomodando, y eso es lo que el mundo está esperando que México defina cómo nos vamos a colocar, especialmente en términos de cómo va a materializarse esta lucha contra la corrupción, de cómo va a materializarse el Estado de Derecho, es decir, que la ley es la que se va a aplicar, cómo van a materializar lo que le han llamado el cambio de modelo. Y lo que el cambio de modelo significa es una mayor intervención del Estado nuevamente en la economía. No han podido todavía, yo creo que muy pronto lo podremos saber cuando den a conocer el Plan Nacional de Desarrollo, que van a poder precisar en qué consiste ese cambio de régimen y en qué va a consistir la nueva manera de cómo va a intervenir el Estado mexicano en la economía. Vamos a ver si se diferencian del Estado propietario, cómo le van a dar vigencia al Estado de regulación, al Estado que interviene en la economía a través de la regulación. Ya lo vimos a través del paquete económico, que sí quieren invertir mucho más, lo cual eso es muy bueno, especialmente en materia de gobierno federal. El gobierno federal desatendió desde hace muchos años, porque siempre al consolidar la economía y al juntar las finanzas públicas del gobierno federal con las de Pemex y CFE, han distorsionado la idea y noción de la inversión pública. Y creo que ahí hay una gran oportunidad de poder construir la infraestructura que se necesitan, especialmente las economías rezagadas, llamémosle así, en nuestro país, que es la economía rezagada de Michoacán, la economía rezagada de Guerrero, de Oaxaca, Chiapas, una parte de Veracruz. ¿Cómo se van a reinsertar en el resto de la economía mexicana? Nuestra economía ya ha probado que puede crecer, o al menos ciertas partes de nuestro país crecen han crecido por más de 10 años como el equivalente de las economías del sureste asiático, que es todo este triángulo: Querétaro, Aguascalientes, Guanajuato, Nuevo León siendo una de las economías más dinámicas, Chihuahua siendo el estado exportador más grande, ¿no? Más grande geográficamente, pero siendo el exportador número 1. Si bien sean maquilas, lo que sea, pero es el estado número 1 exportador, no de petróleo, ¿no? Jorge, retomando el proteccionismo y el entorno internacional, ¿qué hacer frente a ese proteccionismo que está caracterizando al mundo? Sobre todo con el tema, pues, con el que arrancaste, la rivalidad entre Estados Unidos y China, y sobre todo con, pues, la posición de los Estados Unidos, el tema del Brexit, todo este proteccionismo que estamos viendo. ¿Qué hacer? ¿Cómo enfrentarlo? ¿Qué propondrías? Bueno, yo lo que propongo es que México no vaya a caer en eso. O sea, nosotros somos una economía en la que yo creo que sí debe dar y debe de crear las condiciones para generar competitividad de sus sectores. De ahí la importancia de la inversión en ciencia y tecnología que tiene que hacer nuestro país. De ahí la importancia que tiene que hacer nuestro país en la mejora de la regulación, especialmente la regulación a nivel y estatal y a nivel municipal, porque es como debemos de lograr la competitividad. El tema de tarifas, ya sabemos por experiencia de que eso beneficia a ciertos grupos por cierto tiempo y no va a generar esta cuestión que el gobierno también ha propuesto, que es tener un país mucho más incluyente. Cuando creas, si nosotros nos volveríamos proteccionistas, no estaríamos beneficiando a las grandes mayorías de este país. Pues se nos acaba el tiempo. Jorge, gracias por estar con nosotros. Creo que tenemos contigo pues espacio para hacer otros programas, pero bueno, pues por lo pronto se termina. Gracias de verdad. No, muchas gracias, Carlos. Don Alberto. Gracias. Alberto Aguilar, buenas noches. Gracias, buenas noches, Carlos. Alberto Barranco, buenas noches. Buenas noches, Carlos. Y gracias a usted por acompañarnos en esta edición de #Tu Economía en Juego. Nos vemos en la próxima. Hasta entonces.